de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermano José, yo creo que aquí hay un carro, a ver si le podemos pedir que se mueva más para acá, que está con todas sus bocinas aquí en su fiesta. A ver si nos hace favor de moverse un poquito más adelante. Muy bien, hoy vamos a predicar sobre lo que la Biblia dice acerca de la amargura. Y aquí en Santiago hace ver que de una misma boca, ¿cómo puede ser que haya agua salada y agua dulce? ¿No está? ¿No hay nadie aquí? Están hasta ahí, por eso que lo tengo aquí al lado. Bueno, están en fiesta, aquí es el festejo de Bartolomé. Entonces a Bartolomé, al que conocen ellos, ese es lo que les gusta, la música esa, sí, al Bartolomé que le sirve la iglesia tradicional. Pero nosotros conocemos al Bartolomé de la Biblia, ¿verdad? Felipe de la Biblia, que no estaría escuchando esas canciones. Bueno, puede de una misma agua brotar agua, de una misma fuente brotar agua salada y dulce. Esto lo dice Santiago, porque está viendo que en las familias está, a pesar de tener la fe, una fe que necesita madurar, esas familias en su corazón llevan palabras buenas y palabras de amargura. Y por eso pregunta, ¿puede ser que eso sea algo bueno? Que de una misma fuente puede haber agua salada y dulce. Y se refiere a la amargura. Hay muchos disfraces que puede tomar la amargura. Una profesora viuda que vivía sola y triste porque su hija, yerno y nieto se habían mudado a los Estados Unidos. En las cartas que les enviaba, ella mencionaba lo triste, lo enojada que estaba de su situación. Había en sus cartas una autocompasión y en esto destilaba una dosis alta de amargura. En el fondo había dolor porque la habían dejado sola y no podía soportar que ya no fuera importante para la familia según su propia amargura. Esto sucede, es frecuente que haya amargura y yo creo que tú ya sabes lo que significa esto. En las familias existen amargura. Lamentablemente los papás llega un momento en que reparten las propiedades y entre hermanos siempre hay ese celo, pero ¿por qué le repartió más al otro y a mí poco? Y hay una dosis de amargura que llega a ver en las familias. Una mujer en una iglesia se ofendió porque el pastor no estaba de acuerdo con su definición de alabanza. Desde aquel momento ella empezó a hablar mal del pastor porque se ofendió y su corazón se amargó por esa opinión diferente a la de ella. Las parejas pueden vivir en resentimiento y tener amargura. Desde el inicio del matrimonio, la pareja empieza a darse cuenta que no era lo que esperaba y entonces empieza a haber amargura en su corazón porque no se cumplen las expectativas que habían puesto en la relación. La partida de un ser querido puede provocar amargura. Mi padre partió hace 12 años y yo me acuerdo cómo estuve lidiando con sentimientos de amargura. Veía a un hombre de su edad y yo decía, Señor, pero ¿por qué te llevaste a mi papá? Y siempre estaba llegando a mí esos pensamientos de amargura y de reclamo. La amargura viene a aferrarse a nuestras vidas como una herida oculta. Y hoy veremos el costo de estar bajo esa condición. Lo menciono esto porque es importante que nosotros busquemos
poner un freno a la amargura. Y debemos de ver 7 aspectos que yo creo que será útil para que tú estés atento a luchar contra este aspecto que puede estar dañando tu corazón. Primero, aspectos por los cuales no debemos de aferrarnos a la amargura. Primero, cada vez que me aferro a la amargura, cometo pecado. Escríbele ahí, pecado. Cada vez que me aferro a la amargura, cometo pecado. Santiago 1, 19, 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras versiones de Santiago 1:20 dice: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Y la amargura es un enojo permanente que está encendido como un foquito que está gastando energía, pero que está permanentemente encendido. En la versión de Santiago 1:20 dice: el resentido, otra versión dice: el resentido no puede ser usado por Dios. El que está resentido no puede ser usado por Dios. El cristiano en general se siente culpable cuando comete pecado, ¿no es así? Yo espero, ¿no? Te sientes culpable cuando cometes un pecado, pero la amargura tiene la cualidad de que somos víctimas. En la amargura nosotros somos la víctima, y entonces como que la culpa no la tenemos tan clara de tener amargura, porque detrás se esconde un sentimiento de estar en víctima. Me pasó a mí, fueron contra mí, es algo que me hicieron a mí. Y vea usted que el Señor trata con la amargura como un asunto de decisión. El hecho de que tú te sientas víctima es tu decisión, que tú mantengas ese sentimiento y el deseo de vengarte o el deseo de sentir auto lástima. Pero tú eres el que decides qué hacer con la amargura. Imagínate que tienes, en la noche te despiertas y oyes pasos en la casa. Sabes que están moviendo cosas y sabes que hay un ladrón en casa que se está llevando tus cosas. ¿Qué harías? ¿Tienes a tu lado tu teléfono celular? ¿Qué harías? Llamar a la policía. Harías algo, ¿no? Supongo. O llamarías a un amigo, llamarías a alguien y estarías activándote para evitar que el ladrón siguiera robándote cosas. Bueno, la amargura es una decisión, tenerla o no tenerla. ¿Por qué? Porque es un ladrón que te está robando la paz. Dice Proverbios 29:11, el necio, ¿podemos poner Proverbios 29:11? ¿Le puedes ayudar a Uzi? Ahí está. Dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué dice? El necio da rienda suelta ¿a qué? A su amargura. El necio no pone límites a su amargura y la destila, la está destilando. Cuando puede la saca y la vuelve a sacar y la vuelve a sacar. Y eso habla de que es necio. Mas el sabio, al fin, ¿qué hace? ¿Qué busca hacer el sabio? Va en contra de ese sentimiento, va en contra de ese ladrón que le está robando la paz. La va a ir sosegando, la va a ir tranquilizando, la va a ir combatiendo esa amargura. Entonces, el primer aspecto es que la amargura, si me aferro a ella, cometo ¿qué? Pecado. Cometo pecado. Segundo aspecto, con el resentimiento interrumpo mi paz. Con el resentimiento interrumpo mi paz. Repite conmigo, por favor.
con el resentimiento interrumpo mi paz. Aferrarse al dolor es una decisión, ya lo hablamos, y se pierde la paz dando lugar a pensamientos que lastiman, permitiendo que ese pensamiento regrese una y otra vez. Job 21:25 dice, fíjate lo que dice, y en este otro morirá en amargura de ánimo. ¿Qué pasará? Morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. ¿Por causa de qué? Del resentimiento. Y mire, el resentimiento puede durar toda la vida. Quizás desde niños tenemos asuntos que nos han provocado amargura y ahí los traemos. No hemos querido poner un alto a esa amargura y esto ha robado la paz. Una frase muy conocida dice, aferrarse a la ira es como beber vino y esperar que la otra persona muera, que la persona que nos ofendió muera. ¿Sí le entendió? Aferrarse a la amargura es como estar bebiendo uno el vino, esperando que el que me ofendió muera. ¿Quién termina muriendo? Pues uno es el que termina muriendo. La felicidad, la paz y la amargura no pueden convivir, son polos opuestos. Lamentablemente, la amargura nos persigue en cada etapa de la vida y a veces estamos amargados contra nosotros mismos. Y llenamos nuestra cesta de amargura porque nosotros mismos, a nosotros mismos nos hemos provocado el daño y no nos perdonamos por los errores que hemos cometido. ¿Puede pasar eso? ¿Usted cree que puede pasar eso? ¿Que estamos enojados, amargados contra nosotros mismos? Yo creo que sí. Tercero, cada vez estamos viendo los aspectos por los cuales usted debe de luchar contra la amargura. Tercero, cada vez que respiro amargura, sofoco mi espíritu. Sofoco mi espíritu. Usted ha sentido sofocación porque ha subido un camino muy alto, muy empinado, y al rato ya no puede respirar, y está así sin respiración. Bueno, con la amargura parece que llevamos una pesada carga y nuestro espíritu no respira como lo debe hacer. Fíjese lo que dice Job 27:3, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira, la amargura del necio es más pesada que ambas. ¿Por qué dice del necio? Del necio que no se opone contra la amargura, que la deja hacer a la amargura. Por eso la amargura ataca principalmente contra uno mismo y contra nuestra relación con Dios. Por eso usted no puede permitirse que crezca la amargura, porque quien la lleva a la amargura es como tener una piedra pesada en su espalda, y yo lo he sentido, yo lo he experimentado. Ya le comenté cuando falleció mi padre, qué piedra tan pesada experimentada. Hay una tercera carta de Juan. ¿Alguien ya leyó la tercera carta de Juan? Es de un solo capítulo, y Juan allí está hablando a uno de los ancianos, y en ella Juan, el apóstol Juan, está quejándose de Diótrefes. A ver, repita conmigo, Diótrefes. No vaya a ponerle así a su hijo, porque luego le abren la Biblia, Diótrefes. Bueno, ese Diótrefes no es un buen ejemplo, así es que no le vaya a poner a su hijo Diotrefito. ¿Cómo se llama? Diotrefito, se llama Diótrefes. Se le puede decir Fito o Trofes, dígale Trofes. No lo vaya a poner, O sea, cuando usted ponga un nombre en la Biblia de alguno de sus hijos, vea bien a bien de qué se trata. Este Diótrefes, dice en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, le encanta ser primero entre ellos. Quiere ser el primero, no recibía el apóstol Juan a la iglesia, iba el apóstol Juan a la iglesia y Diótrefes lo corría.
Dice, no voy a dejar de reprochar este comportamiento porque habla con malas intenciones sobre nosotros y no nos recibe, nos expulsa de la iglesia. Y yo busqué qué más iba a decir Juan de Diótrefes. Yo dije, pues que le eche todo, ¿no? Pues ya, si ya se está quejando de Diótrefes, pues que diga más cosas malas de Diótrefes, que diga cómo se lleva con su esposa y con sus hijos y patea al perro y toda la queja, pues ya se está quejando Juan y no dice más, no dice más. Juan se ve que lo único que expone la realidad de cómo es Diótrefes, pero no se mete a más. ¿Por qué? Porque Juan no guardaba resentimiento, no guardaba amargura. ¿Y qué haces tú cuando tú guardas amargura con alguien y ese alguien da razones para que hables mal de él? ¿Qué vas a hacer si traes amargura? Le echas lo que hace objetivamente y le echas más, ¿no? De tu propia cosecha para que vean todos lo malo que es. No haces así cuando hay amargura en tu corazón y te toca que se trata de hablar de la persona con quien estás con amargura. ¿No es así? Bueno, hay pocos que han probado la amargura, qué bueno. Yo sí he probado la amargura y sí le he echado de mi cosecha. Así es que Juan me llama la atención que aplicaba, y yo quiero también aplicar esto. Cada vez que respiro amargura, sofoco mi espíritu. Y yo no quiero sofocar mi espíritu. Así es que voy a poner un alto a la amargura. El cuarto aspecto, cada vez que interiorizo la ira, daña mi salud. Cada vez que interiorizo la ira, daña mi salud. En Job capítulo 5, versículo 2, dice, es cierto que al necio lo mata la ira. Es cierto que al necio, ¿qué? Lo mata la ira. Otra vez, ¿por qué es necio? Porque está dejando que la amargura haga habitación en su corazón. Los doctores han hecho muchos estudios acerca del cáncer, porque son de las cosas que más está atacando últimamente en nuestra generación y han establecido una relación entre la amargura, las tensiones, los enojos, los resentimientos y el cáncer. La amargura podríamos decir que es un cáncer que te va comiendo vivo. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 17 habla precisamente del que es necio, del que no pone un alto a la amargura. Dice, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Todos juntos vamos a leer lo que dice. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con el que se fatiga debajo del sol. Todos los días es su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. El que está en amargura come deliciosamente y disfruta lo que está comiendo. ¿Qué hace el que está en amargura y en enojo? Pues nada más come así rápido, ni está pensando bien en lo que está haciendo, porque nada más trae su amargura ahí cavilando en su corazón. Así es que, ¿qué dice aquí? Que come pero con afán, dolor y ¿qué? Y miseria. Quinto aspecto, cada vez que guardo rencor, daño a mucha gente. Cada vez que mantengo la amargura, yo daño ¿a quiénes? A mucha gente. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? Sean, ¿qué? Contaminados. Quiero que vean la versión moderna, el español moderno de esta traducción. Miren que ninguna raíz de amargura crezca entre ustedes, porque si se amargan por algo, se perderán la gracia de Dios, y eso causará muchos problemas. Una persona amargada envenenará y dañará a todos los demás. Envenenará y dañará a todos los demás. Cuando un jardín está con hierbas,
Usted puede cortar las hierbas por arriba. ¿Y qué va a pasar si se queda la raíz y se queda la planta? Al rato, ¿qué va a pasar? Que otra vez va a volver. Lo que importa no son las hierbas, sino la raíz. La raíz que está dentro, esa raíz es de la que te habla, que cuidemos que no brote una raíz, dice, ¿sí dice raíz? Raíz de amargura. Allí abajo es donde está germinando, donde está creciendo, donde está la vida de esa amargura. Y por eso dice, no dejen que ninguna raíz de amargura. Es importante que nosotros vayamos al fondo de la amargura y la desechemos, porque eso también, esa amargura va a envenenar a otros. Sabemos que alguien que está en amargura en cualquier momento va a querer envenenar a los demás sobre lo mal que le hicieron a ella, a él, para que los demás vean lo malo, lo mala que es esa persona que me dañó. Y normalmente va a ser alguien lejana o cercana. ¿Usted qué cree? Va a ser alguien, no, sí, me dañó López Obrador porque en la mañanera casi se refiere a mí, ¿sí? ¿Será que López Obrador sea algo tan importante? ¿De quién se refiere normalmente? De alguien cercano, mi tía, mi abuela, mi primo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana. Sexto, cada vez que no perdono, doy lugar al diablo. Cada vez que no perdono, doy lugar al diablo. El diablo está buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Y Pablo nos exhorta a perdonar, Jesús nos exhorta a perdonar, pero Satanás haya ventaja en que nosotros tengamos amargura, porque esa amargura implica no haber perdonado a alguien por lo que nos hizo. Y Satanás buscará cualquier circunstancia para que esa amargura se convierta en ti, en pecado y permanezca. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura. Los amigos con quienes platicamos acerca de nuestro dolor, normalmente nos abrazan y dicen, sí, pobrecita, sí, pobrecito, te trata rete mal tu esposa, no te hace los frijoles que tu mamá te hacía, pobrecito, sí, a ver, vamos a llorar juntos y tómate una y tómate la otra. O las mujeres, no, sí, mi esposo me hizo esto, uy, ¿a poco te hizo? Uy, qué barbaján, ya deberías de dejarlo, ya déjalo. Y nos consuelan, ¿por qué? Porque lo que nosotros decimos es nuestro lado, ¿verdad? Y decimos normalmente para generar autolástima. Hasta que alguien con valor nos llega a decir, mira, la verdad es que lo que observo es que estás amargado, estás amargada. Y eso es algo que a Dios no le agrada, es bueno que te arrepintieras. Uy, qué mala, qué falta de comprensión, ya no le vuelvo a decir nada a esa hermana que es tan amargada conmigo. Qué amargada es, no me tuvo compasión, debió de haberme sobado, sí, pobrecita, sigue amargado con todo el mundo. Job 36:9 dice, pero si son encadenados, si la aflicción los domina, Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de su pecado. Así es que usted hace bien cuando usted ubica a una persona que está en amargura y le dice, no es bueno que estés en amargura, percibo que tú estás cayendo con una raíz de amargura, es bueno que te pongas a cuentas con Dios. Quizás no te va a ver con ojos bonitos, pero va a ser algo que le va a ayudar. Séptimo, cada vez que no perdono, bloqueo el perdón de Dios. Cada vez que no perdono, ¿qué hago? Bloqueo el perdón de Dios. Jesucristo lo dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el que está en amargura ha decidido no perdonar. Hace algún tiempo en una iglesia, un médico respetado, supuestamente cristiano, abandonó a su esposa y a sus 3 hijos. Se fue con una enfermera donde trabajaba. Eso sacudió a la iglesia, pero sobre todo a la familia.
Ese hombre que tenían tan en buena estima había caído. Y como era una familia muy unida, no tan solo ellos, sino todos los demás, los hermanos, los tíos, los abuelos, se juntaron y se enojaron juntos, se entristecieron juntos, sufrieron juntos y planeaban venganza juntos. Hasta que sucedió algo sorprendente. La esposa, Silvia, perdonó de corazón a su esposo y empezó a cambiar su actitud. Y dentro de las cosas que permitió Silvia fue que viera a sus hijos. Y todos los demás se enojaban con ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no deberías de vengarte y no permitir que viera a los hijos? Porque yo ya lo perdoné. ¿Por qué? Porque yo ya lo perdoné. La familia poco a poco empezó a sanar, pero había que haber existido un perdón. ¿Qué le preocupaba a Silvia? Le preocupaba no ser perdonada por Dios. ¿Qué es lo que debe de preocuparte a ti si vives en amargura? Que Dios no te perdone. Porque dice Jesús, si no perdonas a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes las ofensas. ¿Qué dice el Padre nuestro? Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú guardas amargura, esa oración no la estás diciendo sinceramente, porque tú no estás perdonando. No puedes pedir perdón a Dios y perdóname Dios, porque yo sí perdono lo que me hizo la vida, lo que me hicieron los demás. Y si no lo estás haciendo, en realidad no estás pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? ¿Y necesitas pedir perdón a Dios? ¿Necesitas restaurar el perdón de Dios o no? ¿Qué crees? ¿Necesitas perdonar? ¿Cómo sueltas una ofensa? Primero, déjasela a Dios. ¿Cómo sueltas una ofensa? Déjasela ¿a quién? A Dios. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Si tienes algo contra alguien, tienes que dejarlo ir. Hay que soltarlo para que tú también, el Padre que está en los cielos, les perdone sus faltas. ¿Qué dice? Suéltenlo, suéltalo, ya, suéltalo. Simplemente suelta lo que te ha afectado. Reconoce que la amargura mancha tu vida. Y mira, esto no sucede a la primera, pero sí te aseguro que sucede a las varias veces que estás soltando y que decides perdonar. Sí sucede, sí se limpia. Si le pides ayuda a Dios, el Señor te libera. Dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿sin qué? Sin ira ni contienda. ¿Manos qué? Santas, es decir, limpias. ¿Limpias de qué? De la amargura. He perdonado, yo estoy bien. El otro, allá es su boleto, pero yo ya perdoné. ¿Y yo cómo estoy? Estoy limpio, no estoy manchado con la amargura. Puedo levantar mis manos limpias. Ya la santidad de Dios abarcó el perdón que yo necesitaba y no tengo ira ni qué, ni contienda. Entiende que Dios se va a encargar del asunto. El perdón llega porque entendemos que Dios es el que se va a encargar del asunto y que la venganza no es nuestra. De hecho, Romanos 12:19 dice, no se venguen a ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Con quién se va a tener que ver la persona que te ofendió? ¿Con quién? ¿Con tu amargura? ¿Con tu enojo? ¿Con tu mala vibra le va a llegar y entonces, ay, esa persona está en amargura y me siento mal? Eso no le va a pasar a una persona que hizo el mal. ¿Quién es el que le va a poner en su lugar? ¿Quién? ¿Tú o Dios? Dios.
Cuando tú dejas de jugar a la amargura, dejas de jugar el papel de Dios y empiezas a aceptar que Dios es Dios y Dios se encargará de lo que tenga que encargarse con la persona que te dañó. Por otro lado, segundo aspecto, vive con su gracia. ¿Qué dice? Vive con su gracia, vivir en su gracia. Vivir en la gracia es que ya estás en una liberación que el Señor te ha ofrecido y que tú la has tomado. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué se alejó? La amargura, el enojo. Y puedo estar siendo como estilo de vida misericordioso y perdonador. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó en Cristo. La gente lastimada hiere gente. El que se siente ofendido vive sin gracia. Y el ofensor también está percibiendo esa falta de gracia. Quizás lo que necesite la persona que te ofendió es experimentar la gracia que tú puedes disponer a partir de que se lo pides a Dios y que decides perdonar, que decides liberarte de la amargura. Quizás esto sea demasiado para ti. Quizás tú estás diciendo, a ver, Dios, esto me supera, esto yo no lo puedo hacer. Ajá, eso tú no lo puedes hacer, pero ¿sabes quién sí lo puede hacer en ti? Si se lo pides, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede hacer que tú actúes en gracia? Dios. Si tú se lo pides, Dios puede actuar en gracia. Para mí esa fue la clave, ¿eh? Esa fue la clave. Durante un tiempo estuve resentido con algunos hermanos, no de esta iglesia, de otras iglesias, que no tuvieron a bien estar en el funeral de mi esposa, y yo me resentí. ¿A quién le beneficiaba ese resentimiento? A nadie. Es más, ni a la iglesia le beneficiaba este resentimiento. Si el pastor guarda amargura en su corazón, ¿está en la gracia de Dios? No. Y yo sabía que ese resentimiento allí estaba presente. Así es que llegó un momento en que le dije, Señor, ya me lo propuse, pero no me puedo quitar ese resentimiento. Señor, ¿podrías tú quitármelo? Quítamelo, por favor, ya no quiero sentir ese resentimiento. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo limpió. ¿Lo limpió? Lo pudo hacer. Y tuve la oportunidad de estar tranquilo. ¿Qué pasa cuando estás en resentimiento y te nombran a esa persona? ¿Qué haces? No, y luego te enciendes, ¿no? Y tratas de buscar la manera de hacer ver lo malo o lo mala que es. Pero cuando Dios te da de su gracia, tú te tranquilizas. Y tercer aspecto, a ver, la primera, ¿cómo sueltas una ofensa? Primera, ¿qué? Otra vez repitan, déjasela a Dios, suéltala. Segundo, vive con la gracia de Dios. Y tercero, clávala en la cruz, clávala en la cruz. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Jesucristo fue a la cruz precisamente para cargar nuestros pecados. Y al cargar nuestros pecados y nosotros por fe aceptar que los carga, nosotros podemos llevar el pecado de la amargura. De hecho, para eso Jesucristo lo hizo, para llevar nuestros pecados. Nosotros podemos llevar ese pecado de la amargura a la cruz. Y dice Gálatas 5, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la vía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Clávala en la cruz. ¿Cómo ves? ¿Crees que podrás hacerlo? ¿Crees que esta predicación era para ti o no tenía ningún caso?
que tú hoy vinieras aquí? ¿Tú qué crees? ¿Tenía algún caso que hoy vinieras aquí? ¿Escucharas lo que hoy te tiene que decir la palabra de Dios? Vamos a escuchar este canto y después vamos a orar para que Dios permita que tú pienses en este momento si hay algún cambio que debe de haber y que debes de pedir a Dios en tu vida respecto a este tema de la amargura. Ponte a pensar en lo que aquí dice este canto de Cristo. Volvió del desierto, entróse en el pueblo y hablaba a la gente mil cosas de Dios, contaba del pueblo que había él venido para rescatarnos de la esclavitud, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte cargando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías, o es el mismo Juan. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte cargando una cruz. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores hermanos llamó. Mira cómo llora arriba en el monte por el cruel destino de la Jerusalén, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte cargando una cruz. Oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y fue traicionado. Después lo apresaron y por la mañana fue puesto en la cruz, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte cargando una cruz. Mira sus heridas,
profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor, te invita a la gloria. No importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Y los que creyeron, y los que creyeron, veremos su gloria, pues resucitó, Cristo vive hoy. Vamos a inclinar tu rostro. Señor, te damos gracias por esta información de tu palabra que nos anima a hacer una revisión de nuestras actitudes y sentimientos y resentimientos y amarguras. Amado Dios, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra convierte el alma. Sé tú así obrando hoy en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.